gracias por continuar en Contacto Nocturno. Agradezco mucho la visita en el estudio del diputado Luis Moreno. Diputado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Por ahí había otras invitaciones que no se habían podido concretar. Desde aquella primera invitación, ahora muchas cosas han pasado. Y sí, bueno, finalmente yo creo que los temas torales hemos de empezar por agenda, ¿cómo no?, de importancia y de relevancia. Lo que está pasando en Baja California con el tema de las manifestaciones y cómo se han ido particularmente pues contra Poder Ejecutivo, pero también Legislativo. ¿Qué se espera o qué esperan los ciudadanos de sus diputados en estos momentos? Pues yo creo que respondamos a las exigencias de la ciudadanía. Vivimos tiempos nuevos, tiempos históricos para los bajacalifornianos, tiempos históricos para Mexicali, quien ha encabezado este esfuerzo de transformación en el Estado, y una revista a nivel nacional decía hace unos días, de Mexicali viene una transformación a todo el país, ¿no? Una revista nacional muy importante, que el estigma que se tenía sobre Baja California de ser una tierra donde la gente no participa en cuestiones que le son inherentes, pues ahora ya se está haciendo de una manera tan importante y tan masiva. ¿Qué debe de esperar la gente? Pues una respuesta muy puntual por parte de la clase política, en particular de los legisladores, porque está pasando una cosa muy importante. Hoy la agenda política viene ahora de los ciudadanos a los pocos que gobiernan, y no como pasaba antes, donde los pocos que gobernaban le imponían la agenda a las mayorías. Hoy las mayorías se están manifestando en las plazas cívicas, se están manifestando en las calles, y es tiempo de escuchar. Es definitivo. Veíamos en el encuentro de esta semana cómo al diputado presidente, a Ignacio García, bueno, en el encuentro le entregan un pliego petitorio, y fue curioso muchas cosas, pero además lo hicieron bien. Hubo una señora en particular que fue la encargada de leer el pliego petitorio y le dijo, bueno, pues aquí está, cuando lo vemos, ¿no? Con mucha claridad. Con mucha claridad, y le dijo el diputado, pues déjenme reúno, ¿verdad? Acá en la Jucopo, en la Junta de Coordinación Política, y la otra semana vemos. Que eso es de lo clásico, así de lo sí, es un chiste ya, vaya, que se cuenta solo cuando un sí, funcionario te dice, lo vemos, ¿no? Sí. Lo vemos es igual a, no lo van a ver. Uh-huh. Y entonces ahí mismo la señora que responde, disculpen que no tenga el nombre, no lo recuerdo, pero la señora que estaba leyendo dijo, no, ¿cómo que lo vemos? Pues véanlo ya, esta semana. Si se puede, este viernes, si él sí, insiste, el diputado presidente, es que le tengo que preguntar. Sí. Y luego no falta el ciudadano que dice, bueno, pero ¿por qué se tiene que preguntar? Si es el diputado presidente, se tome la decisión y esté aquí. Además, viernes, día hábil, pues. Claro. Y finalmente acordaron que el viernes a las 10 de la mañana será. Pues mira, lo que sí te puedo decir es que hay un listado de temas que la ciudadanía está exigiendo ya, que respondamos rápido, no mañana, no pasado mañana, sino hoy. Y esos temas los estamos anotando ya para ser resueltos, si no es en la próxima sesión del Congreso, en la subsecuente. ¿En cuáles temas hay un consenso ya? En uno muy importante, que es la eliminación del fuero constitucional, este escudo para la impunidad, y que pues lamentablemente ha sido utilizado por muchísima gente a nivel nacional, digamos funcionarios públicos, representantes populares, que se esconden en el fuero pues para hacer lo que se les pega en gana, ¿no? Al cabo que con ese fuero no pueden ser detenidos, ¿no? Y yo creo que esta situación lo que hace es generar un repudio cada vez mayor de parte de los ciudadanos hacia la gente que está en la función pública o los que estamos en la función pública, y además ya no se justifica el fuero. El fuero, cuando se instrumentó, pues eran tiempos revolucionarios, donde los opositores al régimen estaban en las cámaras, pero hoy los opositores al régimen, salvo honrosas excepciones, no están en las cámaras, están en la ciudad, están en la sociedad civil, están en los grupos empresariales, están en los medios de comunicación objetivos como el Canal 66. Y al régimen, créeme, que le ha faltado en la historia más opositores en el correcto capítulo contemporáneo. Correcto. Y lo que trato de decir, y yo coincido con tu comentario, es que los opositores del régimen no necesariamente están hoy en la clase política. No, y tampoco en el escenario aquel de movimientos armados. De aquel entonces. Entonces, por tal razón, el fuero ya no está justificado bajo ninguna circunstancia y lo tenemos que eliminar. Y sí veo con optimismo que hay un consenso general por parte de los diputados de esta legislatura de quitarlo de la Constitución. Ahí van todos. Vamos todos. Curioso, le platicaba, le hago un paréntesis, le platicaba al cónsul de China en Tijuana el tema del fuero, y le parecía a él inconcebible, un joven, muy joven, de 26 años, el cónsul, y decía, no podía entender qué es fuero, y le explicaba, resulta que los gobernantes tienen esta, por ley, protección para que no los detenga la propia autoridad o la ley, y él no podía entender, dice, pero ustedes no tienen pena de muerte. Le digo, es muy joven y estaba apenas participando, no hay pena de muerte en México.
Dice, a nosotros hace unos meses el ministro de Economía o el secretario de Economía, el equivalente aquí, le dieron pena de muerte por un fraude que se le puso en evidencia y pues va a ser, o si no es que ya fue, ejecutado. Digo, es otro extremo. Culturas distintas. De culturas distintas. México no tiene pena de muerte, pero bueno, allá no tienen fuero, ¿no? Sí, claro. Y es en el otro extremo, ¿no? No, y con el sistema de justicia que tenemos en México, imagínate cuántos inocentes irían peligroso, precisamente, muy peligroso. A la pena de muerte. Ahora, ahí mismo, en el tema del fuero, lo también grave es la prescripción de los delitos de los que gobiernan. Sí. Porque desde que recuerdo, particularmente en Mexicali, que se dio un fenómeno de alternancia en la última década, un poco más, pues todos los alcaldes dicen que el anterior dejó aquello muy mal. Pero nunca, hasta hace recientemente, vimos a un alcalde, a Pérez Tejada, llevado por una burócrata que luego fue dirigente, que además hoy es diputada, a un juez. Pero el asunto es que estaban tan arreglados los partidos políticos, porque finalmente están entre ellos arreglados, que a la hora dejaban correr el tiempo, y para cuando ya no tenían fuero, pues tampoco tenían delito que perseguir, porque prescribían. Es un año. Un año de prescripción. Es inconcebible que sea un año. ¿Qué se hará en ese respecto? Ampliar el plazo, definitivamente, y es una propuesta que desde que arrancó la legislatura la hicimos, como representante de Encuentro Social en esta legislatura. ¿Hubo una propuesta parecida, o me equivoco, de Victoria Bentley en ese sentido? ¿O algo? La desconozco, sinceramente. Yo conozco la que propongo. ¿Usted propuso una? Que es precisamente lo que estás tú atendiendo, que es ampliar el plazo a 2 o 3 años. Yo soy de la idea de que sean 3 años, después de que un funcionario deja la administración. No, y siendo políticos pudieran poner hasta 10, yo creo que la sociedad lo aplaudiría. Sí, es decir... Porque después van a andar en otro cargo. Un plazo razonable, que ayude a la nueva legislatura, en el caso del juicio político, a poder verificar y revisar toda la documentación de un alcalde, un regidor, un diputado, cualquier funcionario de la administración pública municipal o estatal, y poderlo meter a la cárcel, porque no puede seguir las cosas como están, Francisco, y la gente que nos está viendo está cansadísima por la impunidad que reina en el Estado. Somos un Estado donde cada 10 delitos que se cometen, 9 quedan impunes. Pero no nada más la impunidad está en las calles, también está en la clase política y en la clase gobernante, donde la gente que está gobernando sabe que puede hacer sin que nadie los lleve hasta sus últimas consecuencias, hasta la prisión. Entonces, sí tiene que ampliarse el plazo. Nosotros estábamos proponiendo a nivel federal que sean 3 años y nosotros haríamos lo correspondiente aquí a nivel local en la Constitución de Baja California. Pero es que además ese tema que usted dice es el que, junto a la corrupción, porque en China, y ahí está el caso, tan hay corrupción que mataron o van a matar al exsecretario de Economía, pues, porque lo agarraron corrompiendo, haciendo corrupción. Pero el asunto es que allá hay consecuencias. Aquí duele la corrupción, pero insulta y enfada la impunidad, la falta de consecuencias. Sabemos que no tienen consecuencias, los gobernadores se van y todos sabemos cuántos miles de millones y hasta vemos las fotos de las casas. Sí, fíjate que, exactamente, de casas y de negocios, ¿no? Hechos al amparo del poder público. Hay quienes señalan, y uno de ellos es el presidente de la República, que el tema de la corrupción es inherente al mexicano por una cuestión cultural. Sí, lo dijo el presidente. Como si el ADN del mexicano fuera a ser corrupto por naturaleza. El mexicano nace y es corrupto, ¿no? Y corrompe todo lo que toca. Pero vemos quienes estamos en contra de una afirmación de ese tipo. Y te lo pongo con un ejemplo muy claro, y seguramente los mexicalenses estarán de acuerdo conmigo, que cuando la gente va a cruzar al otro lado, inmediatamente se pone el cinturón, inmediatamente pone al bebé en la silla donde debe de ir, y llevan a cabo todas las cuestiones que deben de cambiar con tal de que no sean detenidos o multados. Si los citan para la corte en Caléxico o en San Diego, hasta se van un día antes, sí, no vayan a llegar tarde. No se te ocurre la patrulla de Highway Patrol o patrulla del condado te detiene, jamás se te va a ocurrir ofrecerles dinero. ¿Qué pasa entonces con ese mexicano al cruzar la frontera? Pues que cambia su condición porque está entrando a una ciudad o a un estado donde hay un estado de derecho. Y entonces lo que nos está urgiendo a nosotros los mexicanos es instalar una cultura de legalidad y un estado de derecho, porque sí sabemos conducirnos con respeto y con legalidad en los lugares donde se aplica. Y este es un caso como el que acabo de poner cuando cruzamos Estados Unidos. Entonces no es cierto que sea inherente a nuestra cultura, no es cierto que sea inherente a nuestra identidad, es mentira que sea parte de nuestro ADN. Lo que pasa es que no tenemos autoridades
que hagan valer las leyes que ya están en nuestra Constitución y leyes reglamentarias. Decían en el último foro del EVA, el entonces todavía presidente de Coparmex, Fiorentini, por cierto, al cual no acudieron en esos eventos ni el gobernador ni el alcalde, mandaron representantes, decía, la corrupción efectivamente involucra a dos, y ahí van también empresarios, y van también ciudadanos de cualquier otro sector, porque el que está en el gobierno hace la tranza con alguien más, que regularmente no está en gobierno. En alguna parte hay una mochada, claro, y están afuera y adentro, la corrupción. Pero, decía Fiorentini, yo traigo colación del tema, pero la impunidad nada más viene de arriba hacia abajo. La autoridad es la única que puede hacerse de la vista gorda, que eso es hacer la impunidad, ¿verdad? O castigar, que sería lo contrario, el Estado de Derecho. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Fiorentini, que siempre ha sido muy asertivo en todos sus comentarios, cuando cataloga a la clase política como una clase que se ha corrompido, yo estoy de acuerdo. Y en ese sentido decirte que, pues, cuando en una ciudad o en un estado o en un país como el nuestro, la corrupción va y viene en todos los niveles, y de arriba para abajo y de un lado para el otro, significa que hay una anarquía, es decir, un vacío legal, un vacío de autoridad. Y una sociedad no puede estar en la intemperie ante una ausencia de gobierno que aplique las reglas para que la gente sepa que portarse bien vale la pena. Pero esto empieza con el juez, como dice el refrán, el juez tiene que juzgar con justicia, pero empezando por sí mismo. Y nosotros no vemos en ningún nivel de gobierno personas que estén dando el ejemplo de lo que significa portarse bien en la función pública. Al contrario, cada día que pasa nos encontramos a través de los medios como el de ustedes, noticias nuevas de cosas que se están descubriendo, de un profundo abismo de corrupción que tiene que ser ya erradicado, porque México así lo está reclamando, porque Baja California lo está reclamando y porque Mexicali lo está pidiendo. Hoy hago otro paréntesis, hoy tuvimos una charla por ahí con algunos muchachos universitarios y me tocó poquito tomar la palabra y les decía algo que hace rato buscaba el momento de decir, y se lo digo a usted y se lo digo al público: no compren, les decía a los jóvenes, no compren la idea de nosotros los adultos, que muchas veces hasta le llegamos a comprar. Tú estás muy joven. 35 decía, y aparte decía, en ese lugar había jóvenes, decía yo, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, porque la gente que estaba ahí, pues todos tenían una actitud de cambiar el país, y hay que tener una actitud de joven para querer cambiar este país, a cómo están las cosas. Claro. Pero ahí estaban los de 20, y decía, ustedes que son jóvenes de edad, y los jóvenes de 60, 70, o de 30, que somos jóvenes de corazón, no compren la mentira de que sin tranza no se avanza. Es una mentira, que el sistema le dijo tantas veces a los políticos que se la tragaron y la creyeron. No compren la mentira de que un pobre político es un político, más bien un político pobre es un pobre político. Todo eso es de lo que usted refería al régimen. Sí. Y son mentiras que muchos siguen comprando. Sí. Pues ahí se responde con mucha claridad que un político rico generalmente es un político tranza, ¿no? Y lamentablemente las pruebas ahí están, no necesito venir a dar nombres, la gente ya lo sabe. Y decirle a los jóvenes precisamente eso, que no necesariamente el dinero es lo que genera la felicidad. Vivimos en una cultura donde se valora lo inmediato y donde se valora el poder amasar fortunas y riquezas de la manera más rápida y más fácil posible. Y lamentablemente, además del crimen organizado, hoy la política se ve como un campo de atracción para lograr eso. ¿Qué necesitamos hacer urgentemente? Quitarle el dinero a la política. Nosotros hemos venido diciendo una y otra vez que es urgente retirar el financiamiento a los partidos políticos. Hay por ahí una propuesta que dice que sin voto no hay dinero. Nosotros creemos que hay que radicalizarla todavía más y decir cero financiamiento a los partidos políticos. Se vote o no se vote, cero financiamiento, porque es ofensivo. No, ya como está el país ahorita, el país va a votar, claro, independientemente de que no tengan claro, o sea, la gente dinero va a los salir, partidos. La gente va a salir a las calles, la gente va a salir a votar masivamente por esta inconformidad que existe, y los grandes beneficiarios vamos a ser los partidos políticos. Lo dicen los expertos, la gente que estudia sociología, todos estos fenómenos están conscientes de que se espera o se está cultivando, está cosechando, a punto de cosechar más bien un fenómeno de participación ciudadana, que ahorita lo hay, pero que ojalá se vea canalizado también en esas acciones. Que se vea esa participación canalizada en la votación, que se vote diferente, por favor, porque la gente
cree que castigando a un partido es votando por el otro que ya también nos gobernó. Yo no voy a decir vengan y voten por uno de los que están en la oposición, que voten por quien quiera, pero que ya no voten por el bipartidismo. Porque un partido ha venido, otro partido ha gobernado y entre los dos nos tienen en la situación en la que estamos. Y yo sí pediría que la sociedad califique a los partidos que estamos naciendo, que tenemos poco tiempo, de que nos permitan calificarnos hasta que nos permitan gobernar también. Entonces, en ese sentido, te diría que pues hay una fórmula que son los candidatos independientes muy viable, con gente muy calificada, con modelos muy importantes, como uno en Ciudad Juárez, por ejemplo, un modelo no independiente que está trayendo cambios rápidos a la sociedad, pero que aquí también podemos explorar la posibilidad de buscar, ya sea a través de las candidaturas independientes, a las cuales hay que quitarles candados todavía, pero también de partidos que creemos que somos independientes, ¿no? Que no tenemos ninguna liga con el gobierno del Estado, ninguna liga con otros partidos que ya han gobernado y que estamos tratando de hacer nuestra lucha. Uno, por evidenciar la corrupción, por combatir la impunidad, por traer justicia a nuestro Estado y por hacer las cosas de manera diferente, Francisco. Hace rato dijo usted que prefería no decir nombres, pero yo sí lo voy a preguntar a algunos. Claro, su derecho a responder o no. Usted salió en una nota nacional en la que señalaba al gobernador, incluso señalaba su casa y decía que era el monumento a la corrupción. Después de eso, sospecha. Sí. A la sospecha, el monumento a la sospecha. Después de eso, ¿qué pasó? Después de eso, le pregunto después del corte, me responde después del corte. Después de eso, ¿qué acciones usted como diputado, porque una de sus tres funciones entiendo es fiscalizar, ha hecho? Sí. Y sobre todo también, ¿por qué ya no, mediatizó o hizo nada público en el sentido en el que esa nota de contexto nacional? Después del corte, si me responde esas preguntas, claro que sí. Y voy también con lo que la gente pregunta en redes sociales y algunas llamadas que llegaron antes del entrevistado. Continuamos. Más información, rapidito las llamadas y ahorita voy con la respuesta. La señora Josefa, ¿dónde quedan los impuestos que pagamos por la luz mercurial si ninguna lámpara mercurial prende? Estas preguntas, estos comentarios llegaron antes del invitado, quiero aclarar. Deja mucho que desear este nuevo presidente, le quedó muy grande el puesto, dice Estela Murillo. Francisco Sánchez, las calles de Mexicali no necesitan bacheo, necesitan repavimentación, dice por acá. Necesita también que todos los empresarios que deben el predial lo paguen y que utilicen con rectitud el presupuesto. También eso necesitan de pasada. Jesús, como los tiempos de los nazis, dice, los perros los meten al salón de clase de los alumnos para andar buscando droga, está re feo eso, dice, está muy agresivo esa manera de buscar droga, esa es la opinión de Jesús. Y Rita Hernández, que convoca a los exalumnos de la escuela Cuauhtémoc a una reunión el día de mañana, jueves a las 12 del día, ahí mismo en el plantel. José Alfredo, del Fraccionamiento Azteca, delegado de Gobernación, lo que hace el gobierno es hacer las cosas en lo oscurito, en donde no se ven los robos que hacen, pero todo está saliendo a flote. Ramón Plasencia, delegado, Peña Nieto, gobernador, nos están matando de hambre, ¿por qué no meten a todos los corruptos del gobierno a la cárcel? Porque a las personas que exigen sus derechos no tienen vergüenza. Socorro Mora, no entiendo por qué la licenciada Bentley, por qué es así, dice, por qué Gustavo Sánchez no ha podido pararla, parece ser que es su mano negra. Me arrepiento de haber votado por Gustavo, dice Socorro Mora. Por acá se extravió visa láser a nombre de Conrado Íñiguez Bañuelos, 15 días atrás. Teléfonos, los de Canal 66, aquí les dejamos los teléfonos, o si tienen que anotar, 556-6182, repito, nombre Conrado Íñiguez Bañuelos, una visa láser y dan gratificación. Por acá, la señora Fernández, que ya basta con la señora Bentley, que no le den importancia, dice la señora Fernández. Y por acá, que no va a pagar el predial hasta que los deudores, las empresas grandes, lo paguen. Nomás los pobres llevamos la de perder. Me faltó quien me dijo esto, pero bueno, llegó esta llamada acá. Y continuamos con la entrevista y nos quedamos con esa pregunta. ¿Qué pasó desde la nota hasta ahora en la parte de diputado? ¿Qué hizo? Además de esa denuncia pública, y luego también, ¿por qué ya no hubo nada de denuncia pública en ese sentido? No, sí ha habido. Bueno, primero decirte que entendí que mi tarea como diputado era precisamente eso, pues ayudar a que el Congreso se pudiera convertir en un equilibrio al Poder Ejecutivo, porque lamentablemente en los últimos años se ha visto que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y el Judicial pues forman parte de un solo enramado político que protege intereses, que cubre cosas y donde se ponen de acuerdo, ¿no?, los integrantes de diversas fuerzas políticas ante una ausencia muy clara de oposición política. Hacen pactos y negociaciones en Hacen oscuro. pactos, ¿no? Como yo decía, se golpea con la izquierda, pero se cobra con la derecha, ¿no? Se habla fuerte para luego negociar el silencio.
Eso lo dije el primer día que tomé protesta y ya subí a la tribuna diciendo a esta legislatura le vamos a regresar el debate. Y en medio de esa circunstancia, pues se da la nota nacional donde nos piden participar y nosotros solamente dijimos lo que todo el mundo ya sabe, o lo que en los medios de comunicación, algunos semanarios, algunos medios han estado señalando, y nuestra solicitud fue pues que haga pública su declaración patrimonial el gobernador, y si las propiedades que tiene las ha adquirido de manera legítima o legal a través de su trabajo como empresario, pues únicamente le pedimos que se aclaren esas cosas, ¿no? Y eso fue lo que dijimos a nivel nacional. Y ya había de por medio una denuncia por parte de la exdiputada Nancy Sánchez, hoy diputada federal, y que presentó ante la Procuraduría de Justicia del Estado, y nosotros lo que solicitamos en su momento fue darle seguimiento a esa denuncia. Pero también era o quedarme en el pasado o empezar a ver por las cosas que también en el presente se están realizando y se están dando. Presente y futuro. Y el futuro de los bajacalifornianos empeñado por decisiones que se han estado tomando que no compartimos. Y nosotros fuimos los primeros en asumir una posición muy clara en contra de la ley del agua, por ejemplo, en tribuna. Ahí está la transmisión del Congreso ese día, donde asumimos una posición muy radical. Y no nada más eso, sino que a través de diferentes medios de comunicación fuimos explicando el porqué de esa ley era inconstitucional y que a todas luces era privatizadora, explicando que para nuestro juicio la ley del agua tiene intereses detrás de instalar plantas desalinizadoras, no para cubrir el abastecimiento de agua en Baja California, sino para hacer negocio vendiéndole agua a los Estados Unidos. El tema del dictamen 62 de Hacienda, que obliga al gobierno del estado a entregarle a compañías privadas cantidades millonarias, ¿no? Como la propia planta desalinizadora a partir del año 2019, más de 149 millones de pesos, 160 millones de pesos durante 37 años. Entonces, empeñar el patrimonio de las próximas generaciones por decisiones que toman solamente unos pocos ha sido una tarea que nosotros hemos estado denunciando aquí en Tijuana, en el resto de los municipios del estado, en esta tarea que nosotros, y en este deber que tenemos nosotros también de informar, además de... Sí, recordamos que el tema aún era frío y trajimos la nota donde usted fue el primero en decir el tema inconstitucionalidad de la ley del agua y que la buscarían, la inconstitucionalidad. ¿Usted es abogado? No, soy licenciado en Relaciones Internacionales y tengo una maestría en Dirección Pública Local. Se abrogó finalmente, pero bueno, le pregunto por el sentido, si no es abogado, imagino que tiene abogados de asesores. Sí, claro, no, y pues trato de entenderle a la ley. Sí. ¿Sostiene usted, además de todos los otros temas que se abrieron después con la abrogación de la ley del agua, sostiene usted ese tema de que de haber llegado a donde tenía que llevar a las máximas instancias era inconstitucional? Por supuesto, porque viola el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece con toda claridad que el agua, como otros servicios públicos, son responsabilidad del municipio, ni siquiera del Estado y mucho menos de la iniciativa privada. Ese sería el argumento más fuerte de la inconstitucionalidad. Más fuerte, y que la ley del agua traía un artículo que decía que el agua, que es propiedad de la nación, que es el agua de mar, al pasar por un proceso de desalinización, dejaba de ser propiedad del Estado, del Estado mexicano, y pasaba ahora a ser propiedad del gobierno del Estado. Es decir, que por una disposición técnica, donde el agua de mar, que es propiedad nacional, pasa por la desalinización y se convierte ya en agua potable, ahora es propiedad del Estado y el Estado se la adjudica a quien quiere. Eso también era una cuestión de inconstitucionalidad que a todas luces iba a ser revertida por la Suprema Corte de Justicia. Nosotros decíamos, vamos por la acción de inconstitucionalidad y vamos a triunfar, y ya estábamos juntando tanto las firmas como armando el documento legal cuando se vino el tema de la abrogación. Ojo, no como un acto de sensibilidad política, no como un acto de buena fe ni de buena voluntad política de nadie, sino como una respuesta a la profunda presión social que hicieron los mexicalenses, bueno, todos los bajacalifornianos en las diferentes ciudades, y eso obligó y torció el brazo del autoritarismo, como lo hemos venido diciendo. Entonces, efectivamente, yo creo que esa ley, como la que seguramente nos van a querer volver a imponer, es una ley a todas luces privatizadora, que atenta contra el patrimonio de los bajacalifornianos, y donde no podemos permitir que una ley que puede ser ya ahora foreada, socializada y consensada con algunos actores, seguramente puestos a modo, pueda traer ya aparentemente el consenso de la ciudadanía.
si la ley que se nos va a presentar del agua, la nueva ley del agua, sigue siendo privatizadora, sigue persiguiendo otros intereses, como pudiera ser el venderle, exportarle agua a los Estados Unidos, o si tiene el interés de incrementar las tarifas, porque ahora el Congreso no va a tener la posibilidad de establecerlas a través de la ley de ingresos, sino ahora las compañías privadas lo van a hacer, pues no pueden ser votadas por ningún diputado en su sano juicio, ¿no? Dice usted, puestos a modo, se ve medio difícil con la ciudadanía así, que puedan hacer esas mesas puestas a modo, ¿no? Yo confío mucho. La gente se está metiendo hasta la cocina. Y como debe de ser, y como siempre debe haber sido. No, yo confío mucho en que esta presión social que se sigue manteniendo termine por hacer entender a la gente que está en la función pública que ya llegaron tiempos de hacer las cosas para favorecer a las mayorías. Ahora, ¿qué de esa ley abrogada, si es que hay algo que para sus ojos o su criterio se deba rescatar? ¿Qué de la situación crítica de la que hablan, por ejemplo, en Mexicali ya ha pasado y lo hemos visto, de las tuberías y demás? ¿Cómo entonces sí se puede hacer una actualización? Ayer estuvo aquí el titular de SIDUE, decía él que la ley era pues antiquísima, que la ley se requería, independientemente de lo que usted dice, de que se foree o se vaya a involucrar la sociedad organizada o diferentes actores de la sociedad organizada. Pero usted, ¿a qué le diría que sí en temas de una nueva ley? Es complicado decirle que sí a una ley cuando de origen nos las presentan en la madrugada, en la oscuridad del momento. ¿Usted y nadie la había leído? Con muy poco tiempo de anticipación. ¿Cuánto tiempo? 3, 4 días. Una ley tan compleja y que requería ser discutida y analizada por muchos actores sociales. ¿Por qué se apresuró la votación? ¿Por qué ese día, a esa hora? Bueno, pues es una situación que viene del grupo mayoritario hacia los demás partidos políticos. Desconozco el por qué. Yo solamente dije ese día en el Pleno del Congreso, y lo reitero hoy en tu noticiero, que alguien tenía mucha prisa por sacar esto. Alguien tenía mucha prisa de imponer las cosas por encima del diálogo, por encima de los acuerdos y por encima de los consensos. ¿Por qué decirle que sí a una ley cuando hay muchas cosas que todavía continúan con un inmenso signo de interrogación? ¿Tenemos crisis de agua, sí o no, en Baja California? Porque hay algunos que nos dicen que sí, que hay crisis de agua, pero luego dicen que no cuando se trata de darle agua a una compañía cervecera. Hay quienes dicen que tenemos una crisis tremenda en Baja California de agua, pero autoridades de la Comisión de Límites de Agua nos dicen que el agua la tenemos garantizada. Los 1.850 millones de metros cúbicos están garantizados, y más ahora porque el río Colorado, que tiene sus caudales nacen del deshielo de las montañas rocallosas, tienen cantidades de nieves históricas por las tremendas nevadas que ha habido, sí, históricas también para Idaho y Wyoming y otros estados del norte de Estados Unidos. Entonces, ¿hay o no hay crisis? Pues yo prefiero que me diga que hay crisis o no hay crisis un científico y un experto, y no los políticos, y menos los políticos que en apariencia están detrás de estos temas. Y por lo que yo he escuchado, hay garantía de tener agua potable. Y si hay garantía de tener agua potable, entonces ¿para qué tratar de apresurar una ley para instalar plantas desalinizadoras? Yo creo que en el caso de Ensenada, particularmente el Valle de San Quintín, sí tiene que encontrarse un mecanismo alternativo de agua, pero esos mecanismos alternativos tienen que respetar el medio ambiente. ¿Las desalinizadoras lo son? ¿Las APP lo son? Pues las desalinizadoras tienen muchos signos de interrogación por parte de grupos ambientalistas, porque no toda el agua se desaliniza, quedan remanentes de sal que tienen que ser regresados al mar, la famosa salmuera. La famosa salmuera. Y pues te ponen ejemplos de otros países donde las plantas desalinizadoras o desaladoras regresan la salmuera a muchos kilómetros de distancia, con estudios técnicos donde los ecosistemas no se ven afectados. Porque esa salmuera es nociva. La sal es muerte, ¿no? Tanto la que tiene el mar como la que consumimos. Y cantidades industriales de sal echados al mar, pues de seguro van a traer muerte a la vida marina y de regreso también a nuestras costas. Pero en el fondo el problema es si nosotros contamos con los mecanismos de control de calidad, con las normas técnicas y con una autoridad, Profepa o lo que sea, encargada realmente de revisar que las compañías cuiden el medio ambiente. Y en ese tema del cuidado del medio ambiente respecto a la autoridad, ya sea federal, estatal o municipales, creo que hay grandes rezagos por las complicidades que hay.
entre las autoridades protectoras y las industrias. Si pasa en las naciones más avanzadas que las industrias logran cooptar o silenciar a las autoridades que tienen bajo su responsabilidad cuidarnos, ¿qué no va a pasar en un país como empezó esta entrevista, tan corrompido por una clase política que no le interesa para nada garantizar o instalar un Estado de Derecho? ¿Y las APP son una solución para su criterio? Podrían ser una solución siempre y cuando los mecanismos de licitación sean públicos, transparentes y abiertos. Pero cuando las compañías que están ganando licitaciones o que están recibiendo adjudicaciones directas, no sabemos quiénes son, no conocemos los contratos y los rumores son de que son personas siempre ligadas a la actividad política, pues entendemos que detrás de la negociación de un acuerdo público-privado, más que el interés de la ciudadanía, está el interés de ciertos grupos. ¿Qué tan distante? Ayer decía el titular de SIDUE, una cosa son las asociaciones público-privadas, luego después estaría en el tema de las concesiones y luego estaría, dice, más lejos, así decía él, la privatización. Para usted, ¿qué tan distante son esos tres escalones? Para las mí APPs, las tres cosas, las concesiones y la privatización. Sí, perdón por anticiparme, pero sí, para mí las tres cosas están dentro de un mismo paquete. Es decir, cuando se aprueba la ley del agua, se nota que era una necesidad para poder complementar el famoso dictamen 62 de Hacienda. ¿Qué es el dictamen 62 de Hacienda? Yo lo explicaba hace rato. Es esta autorización para que el gobierno entregue estas cantidades de dinero mensuales a las empresas que ya platicábamos, ¿no? 160 millones a una, 11 millones y medio a otra, 2 millones y medio a otra durante cargos mensuales, ¿no? A través de contraprestaciones que se le hacen a esas empresas. Las empresas que van a invertir van a terminar recuperando su inversión y van a terminar ganando 3 o 4 veces lo que invirtieron, con dinero público, con dinero de nosotros. Pero la ley del agua, este dictamen, van de la mano. Y aunque ellos digan que no es privatización, porque ahí no dice que es privatizadora, pues claro que lo es. O sea, es decir, si las empresas van a fijar las tarifas de agua, si las empresas te van a vender el agua, pues ¿de quién es el agua? Por mucho que digan que la rectoría del Estado. Lo que pasa es que se agarran de decir algo que es un eufemismo, es que la ley no va a decir privatización. Pues yo ponía un ejemplo en un debate hace poco tiempo que decía, es como si dijéramos que en el gobierno no hay rateros porque la ley no dice que no puede haber rateros. Pues la ley no lo dice así, pero claro que los hay. Muy bien. Tengo que hacer un último corte, le voy a pedir antes de la conclusión, ¿está usted abierto a un debate? Por supuesto. ¿Con quien sea? Con quien sea. Ayer estuvo aquí el titular de SIDUE, ya lo reiteré varias veces, pudiera ser él, pudiera ser el de Fomento Agropecuario, pero yo creo que vale la pena, cuando han sido temas tan profundos, usted ha visto línea editorial del Canal 76, son entrevistas, entrevistas para alcanzar a ahondar en un lado, pero de pronto entrevistamos un lado y luego entrevistamos el otro y aún, no es que se trate de que convenzan a nosotros, a los conductores, pero aún recibiendo la información de todos ustedes, pues no quedan muchas más preguntas y la ciudadanía ha apreciado mucho los debates, porque ahí tienen las dos posibilidades juntas. Para discernir. ¿Esto está abierto? No, por supuesto, siempre lo he estado. Vamos a buscar un debate y será quizá, usted es un diputado de oposición, pues será seguramente alguien ya sea del Congreso, pero yo quisiera que fuera alguien más técnico en el tema a lo mejor del propio gobierno del Estado, ¿no? Y que ahí, usted haga además su trabajo como diputado, hacerle preguntas. No, abierto a debatir con la persona que sea, y no es que esté uno envalentonado, sino que entre más información te llega y más cosas conoces, más responsabilidad uno tiene de darle la cara a la gente. No, y la ciudadanía está igual, lo que quiero ahorita es tener todos los elementos y todos los detalles, independientemente de que cada quien ya trae su corazonada y su percepción, pues la información no viene a estorbar. Algo que quiera agregar, faltó que habláramos un poco de las cerveceras y me gustaría que escuchara su opinión. Sí, ya habló de la aprobación de la ley del agua, el acueducto y la cervecera. Claro. No, yo creo que el sector agropecuario de Baja California tiene, y sobre todo el Valle de Mexicali, razones legítimas para sospechar de que la instalación de una planta cervecera de este tipo pues va a traer un daño muy importante a las economías, al subsuelo y sobre todo en el tema que no se ha podido explicar todavía sobre la dotación de agua, que es precisamente para ellos y que sería desviado para actividades empresariales. Si la hay o no la hay, porque luego se están contradiciendo. ¿Quién dijo que sí, quién dijo que no? Con agua, gobierno del Estado. Entre las propias autoridades no se ponen de acuerdo. Perdón, hago un paréntesis. Ayer se ponían, hoy creo,
se ponían de acuerdo, salió hoy una foto, y sí, por ahí hubo quien se burló, hizo sarcásticas bromas, y creo que caben, porque había un desayuno entre el titular de SIDUE y el titular de Conagua, y hubo quien dijo, y tienen razón, pues no tiene nada de malo que desayunen. No tiene nada de malo, pero sí es curioso y llama la atención porque nos gustaría que ese diálogo hubiera podido ser público. Y a lo mejor una entrevista, ¿por qué no? Los dos, delegado de Conagua, que sí ha aventado la pelota, la verdad, gobierno del Estado, y gobierno del Estado, que ha aventado la pelota a Conagua. Sí. Y hoy, bueno, tuvieron ese desayuno. Ojalá lleguen a un acuerdo, y desde ahorita le digo a los dos, invitados aquí, claro, a que ese diálogo se tenga público, claro, y ante la sociedad. A lo mejor no va a ser debate, o a lo mejor sí, como ustedes prefieran. Pero bueno, cierro el paréntesis. La gente ya no aguanta más cosas en oscurito. No me refiero particularmente a ese caso que tú comentas, sino a toda la actividad. No, ese desayuno fue en un lugar público, también hay que decirlo, claro, un lugar que todos lo conocemos, y claro, seguramente vio la foto. Me refiero a la propia actividad política, ¿no? Donde los acuerdos, las negociaciones ya no pueden ser por abajo de la mesa. La gente está cansada, está harta de enterarse a través de los medios de cosas cuando jamás se les consultó, jamás se le preguntó a la sociedad su opinión sobre uno u otro tema, y todo siempre termina acordándose en un grupo muy pequeño, muy reducido de gente dentro de la política, y cosas que se hacen sin que nadie más las conozca. Yo creo que ya llegaron los tiempos donde las licitaciones, donde las adjudicaciones tienen que ser transmitidas en vivo. Para eso están las redes sociales, para eso está el internet, para eso están los canales de comunicación alternativos, para estar difundiendo precisamente toda esta información, Francisco, y que la gente pueda estar debidamente informada en el tiempo idóneo para tener los elementos y emitir un juicio, y en la manera más oportuna, correcta, ¿no? Entonces llegaron los tiempos de transparencia, llegaron los tiempos de rendición de cuentas, y atrás deben de quedar los tiempos de hacer las cosas de esa manera tan oscura y que genera dudas, que genera sospechas y suspicacias. Para dejar sin oscuridad y suspicacia, ¿está usted a favor o en contra de ese acueducto y de esa cervecera que está buscando invertir aquí en Mexicali? No, en contra. ¿De las dos? Sí, por supuesto. Creo que no va a generar los empleos que dicen que se va a generar. Creo que hay una política de abandono a las actividades agropecuarias en el país y en el Estado. Y lejos de estar buscando este tipo de inversiones, yo creo que los recursos deberían ser invertidos para apoyar al campo, que tanto lo necesita. Muy bien, voy a ir rapidito con los comentarios en redes sociales, comentarios y preguntas. Le pido de favor, si usted quiere responder alguno, sí, ya sea un comentario o una pregunta, claro, lo hace. Empiezo, ahí están, acuérdense que ahorita andamos así haciendo adaptaciones, pero ahí el Beto ahorita va a hacer una tremenda toma de acercamiento, porque la idea es que, bueno, usted sea testigo, que todos los comentarios se leen todos, Agradecemos, fíjese, ya no ocupamos decir que no pongan groserías, ya solitos nos ponen críticas duras, cuestionamientos severos y de todo, pero sin groserías, no se necesita para poder. Tú me dices, Beto, cuando tengas para hacer rapidito el movimiento ahí está, mire, ese es mi teléfono, ahí está la fotografía que publicamos hace un momento, hace 39 minutos exactamente, en Canal 66, y ahí están todos los comentarios. Ahí está Marta Sarabia, dice, por ejemplo, uno de los diputados de nuestro estado que me parece más honesto, ojalá me equivoque, que se llevó uno tantas decepciones, dice Román Torres, por favor cambie su propuesta para que no prescriba el delito que cometa un funcionario. Puede ser que la siguiente legislatura sea cómplice y no haga nada. Entre más alto el puesto, más alta la pena y más largo el periodo de prescripción, es lo justo, dice. Por acá Pascual Rodarte, ¿cómo puede ser posible que metan tantos cobros para todo y no cumplan? Nos cobran lo del alumbrado público y el fraccionamiento de fundadores, tenemos más de 6 años sin alumbrado, perdón, en más de medio fraccionamiento. Elena García, un debate y como invitado el ingeniero Rigoberto Campos, dice Elena, contra el de Conagua. ¿Qué importa que se desvele uno? Este será muy buen programa. Sí, andamos buscando que todos se sienten a debatir, Elena, pero vamos a buscar ese que nos dices. Debate. Muy buena propuesta, Elena, te la agradezco mucho. Sergio Ramírez dice, Francisco, respeto tus noticieros, pero ¿cuál es el motivo de invitar a diputados y analistas si cada uno tiene diferente modo de analizar los temas que se tratan en tu programa y no resuelve nada para la ciudad? Fíjate que Sergio Ramírez, me das la oportunidad, Sergio, de hacer un comentario. Tiene usted razón, aquí en Canal 66 no se resuelve nada. Y lo digo así, no, aquí en Canal 66 no se resuelve nada. No espere usted, disculpe, si usted cree que aquí se van a resolver algunas acciones o cuestiones de gobierno. Lo digo con el corazón y lo digo con mucho respeto porque platicando con muchos manifestantes de los cuales pues, nos hemos hecho cercanos de tanto vernos en los eventos y pues ahí andamos de madrugada y demás, es que dicen,
pero es que hay cierta frustración de decir, es que el gobierno no entiende, y que tantos invitados que se tienen y entrevistas que tienen y el gobierno no entiende. Sí, el gobierno, los medios de comunicación estamos en medio de los que están contra el gobierno, del gobierno mismo, de otros sectores que los apoyan, de otros más que también están en contra, de otros que traen su propio tema, de los burócratas que traen su propio pleito, escuchamos a la dirigente, escuchamos a los otros, el medio está en medio, disculpe usted. Entonces, efectivamente, aquí se sienta cantidad de gente, y otra cosa, nos dicen pues lo que ellos, nosotros hacemos las preguntas, ellos dan su respuesta. Usted cree lo que quiere creer, le cree a quien le quiere creer, y eso nos incluye incluso a nosotros los comunicadores. Nosotros hacemos las preguntas, ellos vienen acá a responder. Claro, la búsqueda de la verdad es algo muy complejo, como para que ningún invitado la traiga consigo, ni ningún comunicador la pretenda conseguir. Por eso estamos propiciando los ejercicios de los debates, porque ahí usted ya escucha más de 2 o 3 versiones. Sergio, y gracias por darme el pie, para hacer este comentario, porque se relaciona con otros comentarios que recibimos en la calle. Efectivamente, Canal 66 no es el que resuelve ningún tipo de problema, nomás pues los platicamos aquí en la mesa. Héctor Castillo, mi pregunta para el presidente del Congreso. No es presidente del Congreso, pero bueno, ¿qué va a hacer en los demás diputados para resolver el problema de los liberados, para que logren su jubilación? Porque no es un derecho y el Ejecutivo no ha cumplido. Por los maestros, pregunta Héctor. Sí, hay una comisión que se integró, que preside el presidente de la Comisión de Educación, y bueno, el tema está siendo atendido por parte de los diputados, pero necesitamos que ese tema brinque a donde debe de brincar, que es la cancha del Poder Ejecutivo, para que pueda ser solucionado. Fernando Martínez Ramírez, ¿qué seguridad tenemos que al ganar las elecciones un partido pequeño se le reconozca esa victoria en alguna gobernatura presidencial? Pregunta Fernando. Muy difícil, tenemos que ganar con muchos votos y con el acompañamiento de mucha gente para evitar un fraude electoral. Que de DIFAM, si los gobernantes entrantes se quejan de que dejaron sin lana, ¿cómo poder recuperar algo de lo que robaron y no seguirle cobrando al ciudadano todos sus desfalcos? La peor decisión que puede tomar un gobierno entrante es cobrar más impuestos para hacerse de recursos. Porque el anterior no le dejó. Pero pues entonces... Sí, me refiero, completando su idea. Claro, sí, ese siempre es el discurso, ¿no?, oficial. No me dejaron nada, tengo que subir impuestos. Lo que se tiene que hacer es un pacto de austeridad histórico y que tiene que ver con un recorte también histórico de plazas de confianza, de sueldos, de prestaciones, de privilegios para hacer frente a la crisis. Che Juan PS, pregúntele cuál es el proceso para meter a prisión a Kiko Vega y su cabildo. Bueno, Kiko Vega no tiene cabildo, tiene el cabildo de los presidentes municipales. Pero a ver, reformulo la pregunta y Che Juan me hace que me ponga a pensar en otro tema. ¿Cómo y de verdad, desde adentro del Congreso, cuál es la posibilidad real, más allá de lo mediático y político, de que haya juicios políticos, ¿no?, con fundamentos legales, no solo contra el gobernador, como han señalado algunos, sino también contra los diputados, que han señalado otros? ¿Eso es real? ¿Es mediático? ¿Es político? Pues, ¿es desgaste? ¿Es campaña? Pues como ocurre en las legislaturas en todo el país, cuando algún funcionario, algún gobernante que goza de fuero constitucional es llevado ante la acción de la justicia, tiene que pasar por el Congreso un juicio de procedencia o un juicio político para quitarle precisamente el esa desafuero protección que tiene, para que pueda ser esa persona pues ya llevada. ¿Y esto es real? ¿Es factible de acuerdo a su visión? Pues tiene que haber pruebas muy contundentes para que quienes tienen la responsabilidad de llevar ese proceso puedan llevar a cabo una acción pues tan importante para la vida. Usted, siendo como diputado de oposición, ¿cree que hay las pruebas? ¿Cree que se puede realizar, concretar esto del juicio político? Y es algo que ya está en boca de varios diputados, no nada más mío, sino de algunos diputados de oposición, de que quizás está llegando el momento de actuar en ese sentido, pero sí, repito, las denuncias que existen tienen que estar muy bien solventadas. Ya ves el caso de Nuevo León, ¿no? Claro. Y otros casos más donde hay vacíos legales o falta de pruebas y las cosas terminan por caerse, ¿no? Muy bien. Gilberto González, ¿dónde está el diputado Carlos Torres? No se ha visto, es el más embarrado en este asunto. Alfredo González, sabemos que Kiko sigue haciendo de las suyas, dice. Alfredo, se mira la cara de ratón Miguelito, ¿será o no será? Es el dilema y las ideas de tranza no avanza. Te lo dejo a tu criterio, dice Alfredo González. Elba Chavarín, mientras yo he ido que no, es mentira.
digo, ya estamos aquí opinando, estamos en una mesa, es mentira. Se puede avanzar, si transar, de verdad se puede. Pregúntele a mucha gente que desde una pobreza, a veces extrema, a veces no, pero ha salido. Mientras no exista la revocación de los mandatos y sin juicio de los políticos, no se modificarán los políticos. Corporativo Jurídico dice, está de acuerdo con el desafuero de los funcionarios públicos, sobre todo el gobernador y los diputados. Saludos, gracias. Severiano Miguel, acaban de desaparecer la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué es esto? No tengo información al respecto. Leticia Castro, parece tan sereno, pero nos tienen tan ariscos que es muy difícil creerlo, ya no confiamos en nadie. Adelaida Delgado Ruedas, gracias, saludos, dice, gracias a toda la gente que hace posible, nos dice por acá Adelaida, y también por las preguntas directas, gracias Adelaida. Felicitan al diputado Luis Alberto por no ser parte de la imposición, el Congreso debería auditar toda la licitación del gobierno. Irma Verdomo, felicitan al diputado por decidir explicar en un video sobre las propiedades del gobernador. Carla Valdés, el sueldo que de usted ¿cuánto será? Aceptaría 10,000 pesos mensuales y firmado, porque dicen que con 80 pesos diarios sí se puede vivir. Demuéstrelo entonces, el pueblo ya estamos hartos de mantenerlos. A ver, ahí es otra buena pregunta, por eso me gusta leer los comentarios de la gente, me ayudan a entrevistar. El gobernador finalmente, y por si usted quiere por presión o por lo que sea, dijo que el 50% de su salario. ¿Los diputados han hablado o han pensado entre ustedes de un...? No, ya hay un esfuerzo de todos los diputados al iniciar esta legislatura de una reducción mediante una reingeniería que es real, ¿no? La gente que ya me conoce sabe que yo no vengo a echarle flores a los políticos, ¿no? Ese no es mi papel, sino más bien tratar de hablar con claridad. Y sí hubo un esfuerzo real de reducir 160 millones de pesos del presupuesto global del Estado por parte del Congreso, incluido una reducción de la dieta de los diputados. Entiendo lo que comentan. ¿De cuánto? Del 10%. Sin embargo, lo que sí tiene que quedar muy claro... ¿Cuánto gana usted? 62,000 pesos. 62,000 pesos gana. Hay funcionarios estatales... ¿De sueldo? Que ganan, sí, mucho más. ¿Pero y de lo demás? Las dietas, como dice usted, las prestaciones, todo lo demás. Esa es la dieta. La dieta que es el 62,000 pesos mensuales. Más impuestos son como 69,000 más o menos. Sí, no estamos de los congresos más caros en el país. Eso la gente lo puede revisar. ¿Usted puede asegurar que 62,000 pesos mensuales es lo que usted recibe al mes? Sí. ¿Nada más? No, pues, con un talón de cheque. ¿Y ningún otro gasto? ¿Teléfonos, camionetas, gasolina? No, al contrario, o sea... ¿Asistentes, escoltas? Contrario, escoltas, que a lo mejor se van a necesitar por todo lo que ha estado sucediendo últimamente, pero yo soy una persona que durante mucho tiempo ha hablado con mucha claridad, Francisco, de que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. El sueldo de un diputado es lo que yo acabo de decir. Ciertamente hay funcionarios que tienen sueldos exorbitantes en la función pública. Pero todos los diputados ganan 62,000. Lo mismo. Pero déjame decirte algo, y creo que la gente puede darme la razón en esto. Un funcionario puede reducirse el 50% de su sueldo. ¿Usted lo haría? ¿De esos 62,000, 32,000? Sí, ¿por qué no? No tengo ningún problema con eso. Yo no vivo con lujos, no los necesito. Pero yo vivo en una casa en Tijuana de interés social, en una colonia popular, a las pruebas me remito, la gente me conoce en Tijuana, sabe que estoy diciendo la verdad. Detesto los políticos que llegan a la política a enriquecerse. Al contrario, yo creo que estoy aquí por algo ahorita en esta labor como diputado, que es ir en contra de esos privilegios de esa clase política. Pero si me permites terminar mi comentario respecto a los sueldos. Si un regidor en un municipio, o un diputado en el Congreso, o un gobernante, se rebaja el sueldo al 70, 80, 90 o el 100%, yo sé de mucha gente que lo va a hacer, porque de ahí no vienen sus fortunas, de ahí no vienen sus riquezas. De los sueldos, de las prestaciones que pudieran haber, de ahí no viene la lana que enriquece a los políticos. Ese dinero, Francisco, viene por fuera. Ese dinero viene por negocios que se dan por abajo de la mesa. Ese dinero y ese enriquecimiento que hace que de repente despeguen a niveles exorbitantes dentro de la sociedad, se da por acuerdos que se dan aparte. Entonces, si hay gente que se reduce el 50, el 60, el 70%, lo hacen hasta con gusto para quedar bien. Que en el fondo, las riquezas... Como lo dijo por ahí un político nacional, me bajo el sueldo y luego ¿qué a robar? Así lo dijeron por ahí, ¿verdad? Es que ya está. Ahora, corriendo. le pregunto, usted decía hace rato, yo no estoy para defender a los políticos. ¿Usted no se considera un político? No creo que dije eso. Dije, yo no vengo a defender a una clase política. ¿Usted se considera un político? Sí, pero no estoy dentro de la cloaca política donde están los demás. Eso sí yo lo puedo garantizar. Pero se asume un político. Sí, claro. No podría yo renunciar a una calidad que tengo ahora como diputado, ¿no? Claro. Francisco Javier Zamora, buenas noches. Este diputado se ve diferente a los otros, pero tiene que ganarse nuestra confianza y es bueno que acepte el debate.
claro. Que le difan, ¿por qué no pueden pasar la construcción de las cerveceras porque ya recibieron dinero y lo gastaron? Que se recupere lo robado, tendremos mejor alumbrado. Así que denuncian todo el centro comercial, dice por acá Paco Sosa, gente como él estamos en nuestro estado. Severiano Miguel, hay una descripción de puesto para ser diputado, ¿qué leyes ha propuesto usted para Baja California? Si quiere contestar alguna, me dice. Gabriel Pantalones Cuadrados, mira Gabriel Pantalones, todos son unos lacras, dice ahí. Bueno, Severiano, ¿cuáles son los deberes actuales de un diputado? Bambina, Pablo, otro limón para el caldo. Carmen Marín, parece que es honesto, felicidades, parece que no se elimina la relación gobierno-partido, dice Oscar Raúl Hernández. ¿Algún comentario que quiera hacer al respecto de las redes? No, pues yo estoy de acuerdo con prácticamente todos los comentarios que has leído. Es muy importante eliminar esa relación que existe entre el gobierno y los partidos políticos. Y es una relación que pasa por acuerdos de todo tipo, ¿no? Y yo creo que llegó la hora de que quienes estamos dentro de la función pública, y aclarando, yo no me puedo apartar, ¿no? Yo lo que digo, no formo parte de esa clase política del bipartidismo, formo parte de un partido político que tiene 10 años apenas como partido político estatal. Soy el 4º diputado de este partido apenas, ¿no? El 3º, de hecho. No tenemos mucha historia, pero tenemos convicciones muy claras de que tenemos que seguir luchando para acabar con la corrupción, con la impunidad y con los privilegios de la clase política. Le pregunté en su momento a todos los candidatos de su partido, cuando estuvieron acá, porque estuvieron los de todos los partidos, sí. Pero le pregunto a ¿usted es cristiano? Sí. ¿Eso tiene que ver con el tema del partido? ¿Hay un asunto que vaya vinculado a esa situación? Yo soy un convencido y un estudioso de la historia, y creo que cuando la religión y el gobierno o la política han cruzado sus caminos, nos ha ido muy mal. La historia del país nos dice que las instituciones religiosas y las instituciones políticas, cada quien tiene que caminar por caminos separados. Muy bien. ¿Algo que quiera agregar, diputado? Pues agradecerte el espacio, agradecerle a la gente. Yo sé que hay dudas y hay sospechas de parte de toda la gente que integra la clase política, porque hemos quedado muy mal. Los partidos políticos, los diputados, los regidores, la gente está cansada, está agraviada. Es difícil escuchar palabras y creer. Yo creo que más bien las palabras tienen que ser sometidas al juicio de los hechos y de las acciones. Espero que con acciones la gente pueda volver a creer, de un grupo de gente que sí queremos hacer las cosas diferentes. Me has preguntado por mi religión, no es un tema que tengamos que abordar de manera pública como partido político, pero yo sí creo que cultivando valores morales, éticos, espirituales, las cosas de manera individual, sin tratar de convencer a otros, pueden ayudarte a ver las cosas de manera diferente. Y finalmente creo que llegó el tiempo de que la gente empiece a elegir personas con solvencia moral, más allá de la religión que tengan, con profundos valores éticos y sobre todo un profundo amor por este país tan agraviado por tantas políticas públicas. Entonces, entiendo que la gente algunos tengan dudas, pero nosotros sabemos que a eso nos metimos, y tratar de dignificar la política va a tener costos, el tener que 2, 3, 4, 5 veces seguir luchando para que la gente crea, pero estamos dispuestos a asumir ese riesgo. Muy bien, le agradezco, diputado, la visita y además gracias. La apertura al debate que vamos a buscar. Con todo gusto. En cuanto tenga yo una fecha, un funcionario, me comunico con usted aquí y si es posible lo anunciamos públicamente claro sí. Aquí en Canal Central. Con todo gusto, Francisco. Gracias. Tengo rapidito una pausa, tengo más información, tengo un invitado también que siempre comparte buenas noticias y le conviene esperar. Regreso.